Bueno, chicos, a ver, vamos a quedar o avanzar desde la última parte. Sí les digo que posiblemente la sesión sea un poco más corta, considerando que es por Zoom, pero obviamente eso va a depender mucho también de tal vez los comentarios, el diálogo, las consultas que puedan surgir al final del día, ¿sí? O al final de la sesión, en todo caso. Eh, a ver, lo último que hemos visto ha sido ver o entablar este diagnóstico, ¿no? A partir de esto último que hemos estado viendo, ¿no? Hay una diferencia importante entre lo que es la ley y la legislación. Básicamente esto es lo último que hemos estado conversando en la anterior sesión. La ley surge espontáneamente en la sociedad como reglas de convivencia u otros tipos de reglas que vienen a partir de la tradición y las costumbres, y eso ya pasa por un proceso justamente de evaluación, de análisis legal para que pueda establecerse como una norma. Y la legislación propiamente es creada, ¿no? Es aquella que es creada por el gobierno y puede ser arbitraria, porque como lo que veíamos en algunos ejemplos, esta ley puede ser injusta, puede ser a criterio, digamos, de un legislador que no busque necesariamente resolver estos aspectos que se dan de manera espontánea, sino que tal vez surjan por un interés político partidario, por un interés tal vez personal o por algún otro criterio, ¿no? Entonces esto es algo que hay que discernir con bastante meticulosidad para ver qué es la ley que pueda ayudar a tener una sociedad más justa. De ahí deviene justamente esta crítica a la justicia social, que considera que es un concepto vago, incompatible con una sociedad libre, ya que se requiere, se dice, ¿no? Una intervención estatal excesiva, pero esto básicamente deriva de un abuso de poder. Es en esencia la redistribución arbitraria. Esto lo hablábamos la anterior sesión. Hay una diferencia entre la solidaridad que pueda partir o sea, que pueda nacer a partir de la voluntad de los individuos o de las personas o de la sociedad en sí, a la redistribución que surja a partir de los criterios arbitrarios de un determinado gobernante o no. Y es por eso que también prevalece o busca que prevalezca el orden espontáneo, es decir, la sociedad se organiza mejor mediante procesos descentralizados y evolutivos, sin la necesidad de una planificación estatal. Acá hay un texto que es de Hayek, que se llama La fatal arrogancia, que menciona que cuando hay una planificación estatal, esto daña más que beneficiar a la prosperidad y el avance democrático de una determinada sociedad. Lo importante es que los procesos sean evolutivos, descentralizados, mediante el orden espontáneo, y que el gobierno, como se dice en la primera parte, busque canalizar de una manera proporcional y razonable este orden espontáneo, ¿no? Eh, Esto surge a partir de la primera pregunta que deben hacer. ¿Es necesario hacer ley esto o no? Y ese es el primer discernimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque esta planificación estatal, que deriva en una fatal arrogancia por parte del Estado, tiene un peligro inmerso en todo esto que es el poder ilimitado. Pasa que cuando el gobierno trata de planificar, invade esferas y áreas que no son propias, propias del rol del Estado. Es decir, no son parte de sus facultades, no deberían ser parte de sus atribuciones, lo que veíamos. Exceden la competencia de seguridad y justicia como roles fundamentales que hablábamos en un inicio. Y cuando existe esta cuestión de planificación, se invade estos roles a tal punto que, como les decía, o hablábamos en algún momento, se hace un estado incluso empresario, un estado que debe comercializar gasolina, que debe importar gasolina, que debe comercializar harina, que debe fijar el precio de la harina, que debe tener como empresa a una empresa de aeronáutica civil que se llama BOA, que tiene una empresa de cartón, que tiene una empresa de Mutún, que tiene una empresa de bla 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 bla.
de electricidad, de distribución de agua, todo eso lo hace el Estado. Entonces, eso se da porque la ley le da esas atribuciones al Estado. Y esas demasiadas atribuciones puede transformar la democracia en una forma de tiranía, ¿verdad? Eh, y esto es así y esto es una cuestión empíricamente comprobable, pero que mucho no se ha querido hablar, pero que sí, como les decía, implica una forma de tiranía. Y esto, como de vuelta, Hayek lo dice, lo señala y tiene un texto que tiene este nombre como la fatal arrogancia. La arrogancia del burócrata, de aquel que controla el Estado, de creer tener la posibilidad y la atribución de planificar todas las áreas del Estado y que cuando lo hace, esto deriva en cuestiones más perniciosas y más abusivas para la sociedad de lo que genuinamente quería resolver, ¿no? Entonces, va por ese lado. Esto lo digo como que a modo de repaso, ¿verdad? Entonces, la ley, en términos generales, debería ser válida, justa y eficaz, es decir, eficiente en el tiempo. La estructura de la norma ya la sabemos. Hay un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica que deriva de una tridimensionalidad del hecho, el valor y la norma y de una técnica legislativa que debe ser coherente con el ordenamiento jurídico. Aquí la pregunta que íbamos a hablar en el diagnóstico es cómo son las leyes en Bolivia, ¿no? Y que eso lo vamos a ir resolviendo. El proceso de elaboración de una ley, nosotros vamos a ver un poco de la del nivel central. Hay leyes departamentales, hay leyes o directrices normativas, perdón, dictámenes normativos regionales y leyes municipales, ¿no? Las más comunes son las departamentales y las municipales. Nuestro sistema parlamentario es bicameral, eso tiene un sentido, eso tiene un fundamento. Los sistemas que son unicamerales son terribles, ¿no? Entonces, sí, el sistema bicameral lo que asegura es que exista un control dentro del propio Congreso, es decir, hay un control dentro de la propia Asamblea Legislativa, es decir, no hay abuso ni de una ni de otra cámara. Pero esto tiene un fundamento mucho más extenso y mucho más antiguo de lo que podríamos entender, que es, lo resumo bastante, pero eso lo vamos a ir estudiando luego, que es la idea de una democracia buena que tenían los griegos, que era la unión entre el demoskratos, ¿no? Decir, el poder del pueblo, genuinamente representado en la Asamblea de Representantes, y la aristocracia como un control a los excesos del pueblo, de la sociedad, y viceversa, que el pueblo también pueda controlar los excesos de la aristocracia. Y esta aristocracia, que en Grecia se lo veía con buenos ojos y luego también en el sistema romano republicano, es el Senado y la representación está en los diputados. Esto puede entenderse también, por ejemplo, en Estados Unidos, la Cámara de Senadores y los congresistas, o en Inglaterra, en Reino Unido, que es la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Hay un control mutuo, ¿verdad? Internamente. Y eso deviene de esta dualidad de sistema que lo hace mejor que en otras ocasiones, ¿no? Eh, y de vuelta, aquellos países que han optado por un sistema unicameral han tenido desastres, así que no hay mucho más no hay mucho más que analizar. Ecuador, por ejemplo, tiene un sistema unicameral, Perú lo ha tenido un tiempo y otros, la Unión Soviética, que ni siquiera tenía un sistema democrático, pero bueno. Las facultades en sí son crear, modificar, derogar y abrogar leyes. Nuestro país se rige por leyes y esto es las facultades y atribuciones que tiene la Asamblea. No voy a redundar mucho en esto porque esto lo pueden ver directamente en la Constitución, pero nuestro proceso legislativo, con detalles más, con detalles menos, obedece al proceso común que se rige en los parlamentos, que es
una iniciativa legislativa que puede ser ciudadana, ejecutiva, legislativa o del Tribunal Supremo de Justicia, perdón, en gobiernos autónomos, siempre y cuando tengan la atribución respecto a sus áreas. Por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia recientemente presentó una ley para reformar, digamos, ciertas cuestiones del poder del órgano judicial. Y claro, como es área de su competencia, pudo presentar ese anteproyecto. Una vez la iniciativa legislativa está en anteproyecto, pasa formalmente a la Asamblea y ya es un proyecto de ley que se deriva a una comisión o a comisiones dependiendo el eje temático. Por ejemplo, si estoy presentando un proyecto de ley de una reforma o una modificación a un tipo penal, eso pasa a la Comisión de Derechos Humanos, de Constitución, Legislación o a la Comisión de Justicia Plural, por ejemplo, ¿no? Si estoy presentando una ley de inversión privada, eso se deriva a la Comisión de Economía Plural o a la Comisión de Planificación, etcétera, ¿no? Por dar un ejemplo. Si pongo una ley ambiental, eso pasa a la Comisión, ¿no? de Territorio, Medio Ambiente y otros. O sea, se deriva a la comisión propia del eje temático, ¿no? Usualmente la Cámara de Origen es la Cámara de Diputados, es decir, la primera cámara que revisa la ley, pero también la Cámara de Origen puede ser la Cámara de Senadores en ciertos casos. Por ejemplo, que el proyecto de ley haya sido presentado por un senador, automáticamente la Cámara de Senadores se convierte en Cámara de Origen. Pero supongamos que inicia en Cámara de Diputados, se aprueba usualmente por mayoría de los presentes, a menos que sea un proyecto de ley o un tema que deba tener mayoría calificada. Por ejemplo, las leyes marco tienen, eh, por ejemplo, ¿no? Mayoría calificada que es de 2/3. De ahí pasa a la Cámara de Senadores. En la Cámara de Senadores se revisa la aprobación que se ha dado en la Cámara de Diputados. Pueden aprobarse o rechazarse esa ley, puede darse enmiendas o modificaciones. Si se dan enmiendas o modificaciones, vuelve a la Cámara de Diputados para que diputados apruebe o no las enmiendas o modificaciones. Pero también la Cámara de Senadores puede rechazar el proyecto de ley y ahí muere. Aprueban y pasa al órgano ejecutivo para que el ejecutivo lo promulgue. Ahora bien, acá el ejecutivo en nuestra Constitución puede observar el proyecto de ley, ¿no? Esta observación es puesta a consideración de la Asamblea Legislativa y la Asamblea Legislativa, perdón, tiene la atribución de aceptar o no las modificaciones u observaciones y tiene un plazo de 10 días, ¿no? El Ejecutivo para observar. En este caso, si es que la Asamblea no acepta estas observaciones del Ejecutivo, el Ejecutivo tiene la obligación de promulgar y si no quiere hacerlo, el presidente de la Asamblea Legislativa lo puede hacer, ¿no? Tiene también esa atribución. Ahora, en otros países, el presidente puede vetar una ley, es decir, no se promulga y no nace a la vida jurídica. Y esta posibilidad de veto tiene sus pros y tiene sus contras. Sus contras es que puede derivar en un abuso muy fuerte del Ejecutivo contra el Legislativo y puede haber ahí una fricción de dos poderes instituidos. Y el pro puede ser de que puede obligar a que exista un diálogo, un debate, un consenso entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Entonces ahí hay un tire y afloje, un peso y contrapeso que hay que medir, pero eso depende mucho del sistema. Digo del sistema porque, digamos, el ejercicio democrático republicano no se reduce al veto presidencial o no, sino que a todas las demás atribuciones y competencias y todas las demás instituciones que estén, digamos, en un diálogo, pero que también estén con sus leyes y reglas claras para que puedan controlarse entre sí. ¿No? Si hay otras disposiciones que hacen de que no existan controles efectivos al límite del poder, entonces el veto presidencial puede ser un abuso o puede ser una obligación o una exhortación a tener mayores consensos con la Asamblea Legislativa o con el Congreso. Y de ahí se da su promulgación y una vez promulgada y publicada en la Gaceta, ya es una ley que nace a la vida jurídica, ¿no? Muchas veces escucho, y esto me causa cierta gracia, de que para muchas personas el indicador o la medición de éxito de una asamblea o de un congreso es cuántas leyes aprueba.
¿no? Mientras más leyes se aprueba, mejor le está yendo, mejor está trabajando. Pero nuestro país no necesita mucho de eso, más bien nuestro país tiene un exceso de leyes, muchas de ellas ineficientes, muchas de ellas irregulares, que más bien deberían evaluarse y ver de derogarse, abrogarse o modificarse en todo caso, ¿no? Y eso ya es un trabajo muy difícil y complejo. Pero bueno, vamos por ahí. Esto lo vamos a hacer al final, nuestro diagnóstico lo vamos a pasar al final. Reitero y aprovecho en este momento para decirles que aquel que tenga, alguien que tenga una pregunta, una duda o que quiera comentar, sin ningún problema, levanta la mano o me interrumpe para que podamos interrumpir en este caso la presentación. No hay ningún problema. Si hasta acá no hay preguntas o dudas, seguimos avanzando. Perfecto. Ahora bien, una característica fundamental de una democracia republicana es el Estado de Derecho. Yo les podría resumir el Estado de Derecho como la sujeción, el respeto, tanto de gobernantes como gobernados, a la ley y que la ley sea aplicada por igual a los gobernantes y a los gobernados, es decir, a la persona que tenga más poder y a la persona común. ¿Sí? Eso es un Estado de Derecho, es decir, podríamos también decir que es el gobierno de las leyes y no de las personas, porque si es el gobierno de las leyes, todas las personas nos sometemos a la ley, ¿verdad? Obviamente, nosotros acá en el Centro de Estudios Jurídicos no decimos a la ley y cualquier ley, ¿verdad? Hay dos puntos importantes. Debemos evaluar y debemos analizar que sea una ley justa. Y ahí va justamente la dificultad y ahí va justamente el trabajo de la abogacía, del legislador que se debe hacer, de que si hay una ley injusta hay que cambiarla. Eh, pero a la vez existe también la disyuntiva y el dilema de esta disyuntiva que viene de, obviamente tampoco voy a promover el sentido de decir, yo cumplo las leyes que me convienen e incumplo las leyes que no me convienen. ¿Verdad? Es más profundo que eso. La ley se debe cumplir, pero el hecho no está en el mero cumplimiento de la ley, sino tenemos que hacer una evaluación exhaustiva sobre las leyes justas e injustas. Y ahí hay que ver el contenido propio de la ley y justamente por eso hablamos, qué es lo que debería ser y lo que no debería ser una ley, ¿verdad? Porque el Estado de Derecho se termina de configurar respecto a una legislación justa. Porque podríamos decir, y aquí viene justamente el dilema, ¿recuerdan cuando hablábamos de las leyes de Nuremberg, ¿verdad? 1935, nacionalsocialismo alemán, eran leyes válidas y la gente podía decir, yo estoy cumpliendo la ley, todos estamos cumpliendo la ley, se aplica de manera igual, estamos en un estado de derecho, ¿verdad? Pero no va necesariamente por ese lado, sino va por el lado de decir, no es solamente el mero cumplimiento, no, sino que las leyes, sí, que estas leyes estén fundamentadas en la dignidad humana y en el respeto, protección de los derechos naturales y fundamentales. Y a partir de ahí ya la legislación se debe dar en coherencia con esta idea. Por lo tanto, sin el ejercicio de un Estado de Derecho, abrimos la puerta a los autoritarismos. Si partimos de la noción de que el Estado de Derecho es el cumplimiento y el respeto a las leyes por igual y que estas leyes obedezcan al principio de dignidad humana basada en los derechos fundamentales, pero si no se ejerce este Estado de Derecho bajo esas premisas, se abre la puerta a los autoritarismos o totalitarismos y a la desigualdad ante la ley. Finalmente, si tenemos autoritarismo, totalitarismo y desigualdad ante la ley, finalmente injusticia. Esa es la deducción lógica que hay que observar. ¿Por qué? Porque el Estado de Derecho, tal como lo acabamos de establecer, es condición sine qua non de una democracia sana y plena.
Por eso es importante el Estado de Derecho, ¿sí? Ahora, esto implica de que la sociedad deba no solamente respetar, sino deba defender la idea de la igualdad ante la ley, por la que tantos años se ha estado, podríamos decir, peleando, debatiendo y peleando, porque la idea es que la verdadera igualdad que puede ser sujeta a un verdadero cumplimiento eficaz solamente es la igualdad ante la ley. Y si entendemos que eso es así, es algo por lo que es merecedor trabajar. Vargas Llosa, que es un gran escritor de la literatura, de los más cercanos a que pueda haber o que ha podido haber o que ha podido tener en realidad Bolivia, porque ha tenido su infancia acá en Bolivia, ha escrito un texto muy bueno que se llama La llamada de la tribu. Se los recomiendo, si pueden leerlo, comprárselo. Es un excelente libro. Vargas Llosa, La llamada de la tribu. Eh, Vargas Llosa dice, el funcionamiento de las instituciones no depende nunca de la naturaleza de estas, sino también de las tradiciones y costumbres de la sociedad. Esto está muy relacionado a lo que decía un filósofo austriaco y que ha contribuido justamente a las ideas de la libertad, que es Karl Popper, que te dice, puede que tu sistema esté muy bien diseñado, muy bien estructurado. Puede que las leyes, la constitución, las estructuras e instituciones estén bien planificadas, que esa tal vez no sea la palabra correcta, bien diseñadas tal vez, para que puedan funcionar. Pero no van a funcionar si la gente encargada de hacer cumplir el ejercicio de esas instituciones y las leyes que las regulan, no creen en esas instituciones, no cumplen con los valores, la ética, la moral que debería conllevar eso. Se los traduzco si ustedes no terminan de cerrar la idea. Puede que tu diseño democrático esté muy bien establecido, separación de poderes, mecanismos para el cumplimiento ante la ley, un sistema judicial fuerte en norma y en estructura, es decir, todo un diseño democrático muy bien pensado, pero no va a poder prosperar si es que la gente que está encargada de hacer prevalecer ese sistema no cree en la democracia. La condición para que un buen diseño, como dice Vargas Llosa, para que funcionen las instituciones, no solamente está respecto a la naturaleza de estas instituciones que podemos entender que son buenas, sino a las personas que la hacen funcionar. Entonces, esto es un tema más complejo y más difícil que solamente la reforma per se, ¿verdad? De las instituciones o la mejora de las instituciones per se, sino de la sociedad en sí, de las personas en sí. Y es por eso que nosotros acá tratamos de incidir, tratamos de dialogar, tratamos de anteponer ideas que vayan también en esa línea. Es decir, también importa la persona respecto al diseño democrático. ¿Eh? Vamos por ese lado. Por lo tanto, el Estado de Derecho, ¿sí? Nos lleva a hacer algunas precisiones. Y acá un pequeño diálogo entre diferentes autores. John Rawls, un teórico de la justicia y de las instituciones también, te dice que las instituciones son justas en base a dos principios. El primer principio te dice la libertad individual. O sea, se debe respetar, ¿sí? La libertad de la persona respecto al sistema, ¿no? Al sistema democrático o republicano. Es decir, es un valor en sí mismo. Pero dos, te dice también la igualdad. Y aquí entra el debate. Igualdad ante la ley para el acceso a oportunidades, que finalmente es la ley para igualdad material, y eso tiene un defecto económico en sí mismo, porque podemos entender que no, que la igualdad ante la ley
no implica necesariamente la igualdad material, por lo que alguna vez hemos hablado en los ejemplos que hemos dado, ¿no? Entonces la pregunta es si igualdad material nos debe conducir la igualdad ante la ley para el igual acceso a oportunidades, que la traducción es acceso a oportunidades es para la igualdad material. Y aquí entra un economista que igual ha estudiado las instituciones de la sociedad democrática que te dice, esto puede tener un error, porque la sociedad que antepone la igualdad a la libertad no tendrá ninguna de las dos cosas. Sin embargo, la sociedad que antepone la libertad a la igualdad obtendrá una gran medida de ambas. Es decir, podríamos, y acá como está subrayado, hacer prevalecer la libertad individual y la igualdad ante la ley, sin que se distorsione esta igualdad ante la ley como una igualdad legal que nos lleve a la igualdad material, porque entendemos que la igualdad material es contranatural, ¿verdad? Hemos dado, me acuerdo, algunos ejemplos de esto en la anterior sesión, en las anteriores sesiones. Por lo tanto, sí podríamos establecer el Estado de Derecho respecto a lo que nos dice Hayek, que el Estado de Derecho en sí es aquel donde las leyes son generales, abstractas y aplicadas de manera uniforme. Es decir, no hay leyes para cierta población y para cierta característica. No, las leyes son generales, abstractas y aplicadas de manera uniforme. ¿No? Ya el desarrollo de esto nos ha llevado a que pueda haber una reglamentación específica o una ley específica respecto a cierta excepcionalidad que cumpla los requisitos de proporcionalidad, razonabilidad, ¿sí? Y conduzca a la efectividad legal. Por ejemplo, siempre pongo este ejemplo porque es un ejemplo excepcional, enmarcado a la razonabilidad y a la proporcionalidad. Por ejemplo, si el Estado de Derecho nos conduce a que esta ley general y abstracta indique de que todos tenemos derecho a la vida y este derecho a la vida deberá ser garantizado y protegido por el Estado, tú dices, bueno, aquí hay un detalle. Si queremos proteger la vida, tenemos que proteger a aquella mujer que está gestando, porque está gestando una vida y de ella van a ser una vida. Entonces podemos establecer, en base a esta ley general y abstracta, una ley específica bajo el principio de razonabilidad y proporcionalidad, ¿sí? Y cumpliendo la generalidad, ¿no? Abstracción y generalidad y uniformidad para todas las mujeres embarazadas, que ellas, respecto al marco laboral, puedan tener 3 meses de, ¿cómo se dice? 3 meses de licencia para el nacimiento del niño, ¿verdad? Entonces dices, claro, esto está cumpliendo con un derecho, con una ley que igualmente se aplica de forma general, abstracta y uniforme a todas las mujeres embarazadas, pero se las deriva a ellas. ¿Por qué? Porque estás protegiendo un derecho fundamental y natural, que es la vida de ambas. Entonces, por eso les das, bueno, puede ser 3 meses, puede ser 5 meses, ya eso dependerá también de un poco la situación del sistema de salud, de el régimen laboral, eso ya se puede ir matizando, ¿verdad? Pero se entiende que esa normativa es razonable. Pero también entendemos de que es excepcional y no es la regla. La regla es que la ley sea general, abstracta y aplicada de manera uniforme, ¿no? ¿Por qué? Porque esto garantiza mejor la libertad individual, la libertad de las personas, la libertad de expresión, la libertad de locomoción, la libertad de política, la libertad civil, etcétera, etcétera, ¿no? Hayek establece la idea del nomos, que son leyes que emergen evolutivamente, es decir, la ley debe seguir este principio del nomos de que no sea una imposición al mejor criterio de arriba hacia abajo, es decir, del Estado, de la legislatura hacia abajo, sino que si está emergiendo, pero evolutivamente, es
parte, como lo hablábamos, del orden espontáneo y de ahí la pregunta debe ser, ¿esto se debe legislar o no? Si la respuesta es sí, de ahí surge ya un proceso de valoración respecto a la teoría tridimensional. Y la tesis, que es la legislación creada deliberadamente, que él no cree en esto, que él no debe ir por este lado. Por lo tanto, la finalidad también de la ley debe ser que deben limitar el poder gubernamental, asegurando la libertad de las personas. Esto es un principio ya que se ha instituido como un principio democrático republicano, el límite al poder para asegurar la libertad de las personas, o el principio de los padres fundadores, podríamos decir, del constitucionalismo que nace en Estados Unidos, que te dicen que una constitución debe ser una norma que limite el poder porque es una norma constitucional donde la sociedad le dice al Estado qué puede hacer y no al revés, ¿no? Ahora, dos autores igual muy buenos, John Locke y Giovanni Sartori, si pueden revisarlos, ¿no? De John Locke, el segundo tratado de gobierno civil, y de Sartori, el libro de la política, ¿no? O las instituciones democráticas, te establece un marco fundamental. Podríamos decir que ambos comparten esto, perdón, que es el marco institucional que proteja los derechos individuales a la vida, libertad y propiedad, es el Estado de Derecho. Es decir, de vuelta, el Estado de Derecho no es únicamente el cumplimiento y respeto por igual a las leyes, sino es aquel marco institucional que proteja derechos individuales a la vida, a la libertad y a la propiedad. Y para esto se necesitan normas legales que deben limitar y estructurar el ejercicio del poder político. Porque, de vuelta, si el ejercicio del poder político tiene un poder ilimitado, va a ir o puede ir en contra de los derechos individuales a la vida, a la libertad y a la propiedad, como ha pasado muchas veces en la historia. ¿Sí? Entonces, para que no vuelva a repetirse eso, se debe limitar. Por lo tanto, el poder legislativo es supremo y debe ser elegido por el pueblo con el propósito de preservar la libertad y la propiedad. Ese es el propósito. Y el fin de la ley no es abolir ni restringir estos derechos, sino preservar o ampliar la libertad. Se dan cuenta que ya estos elementos te van o nos van dando una luz de qué es lo que es justo. Lo justo es que el poder legislativo, elegido por voto popular, tenga el propósito de preservar la libertad y la propiedad. Si no lo hace, podríamos estar ante un escenario de injusticia. Y si el fin de las leyes aprobadas por este legislativo es preservar y ampliar la libertad, va bien, pero si es abolir y restringir esta, va mal, en términos generales. Pero obviamente en cuanto al estudio del derecho, tenemos que hay ciertos requisitos de evaluación, por ejemplo, diferentes criterios para ver, digamos, si hay, como digo, proporcionalidad, razonabilidad, ¿no? Si cumplen los principios generales del derecho, si existe una coherencia normativa y todo esto nos va dando ciertas luces respecto a la legislación, ¿sí? Eh, a ver, eso por ese lado. Ahora. Adam Smith, desde la parte, digamos, económica, establece de que obviamente para el Estado de Derecho se necesita también el ejercicio de ciertos valores morales. Él establece la moralidad como la capacidad humana para ponerse en el lugar de los demás y juzgar nuestras propias acciones. Los individuos necesariamente desarrollan un sentido de justicia y virtud a través de la interacción social. Esto es clave, ¿por qué? Porque de vuelta, estos valores morales son aquellos que ayudan y contribuyen a que las personas que tienen la obligación de ejercer las instituciones o los fines y los objetivos de las instituciones democráticas y por lo que han sido creados, tendrían un vacío de contenido si es que no lo hacen a partir de ciertos valores morales. De vuelta, tu diseño institucional democrático no va a funcionar si las personas que están encargadas de llevar adelante esas instituciones no creen en la democracia o no creen en los principios o no creen en los valores que están inmersos en ella. ¿Mm? Eso, John Stuart Mill y Hayek mencionan que la libertad individual, en este sentido, porque estos valores morales también surgen de la conciencia propia,
es esencial para el desarrollo moral y la búsqueda de la verdad. Esto del desarrollo moral y la búsqueda de la verdad es un impulso, pero también es un fin propio, personal, ¿no? Y con esto no quiero llevar a relativizar ciertas cuestiones porque te debe llevar a la búsqueda de la verdad. Y la búsqueda de la verdad está exenta de relativizaciones que te puede decir, esto es una verdad y esta es otra también. Hay una verdad. Experimentar, aprender y mejorar moralmente es parte también de las sociedades. Ya Aristóteles lo decía en los inicios de la democracia griega, que la idea de la polis, ¿no? Que es la unión de diferentes familias que tienen en común tradiciones y culturas, ¿no? La finalidad de la polis es que puedan generar una polis virtuosa, es decir, en pocas palabras, una polis justa para todos independientemente de algunas cuestiones observables y criticables a la sociedad griega de ese momento, pero ya en ese momento se decía eso. ¿Y cómo vamos a llegar a ser una sociedad virtuosa? Solamente si todas las personas que componen dicha sociedad o dicha polis también buscan mejorar y ser más virtuosas cada vez. Y así nosotros vamos a tener mayor prosperidad. ¿Ve? Eso es algo que ya se lo establecía en la democracia griega propiamente, que es el germen de todo, y luego obviamente va evolucionando, va mejorando, va siendo parte del todo el proceso civilizatorio. Como digo, no es que la sociedad griega en ese momento era la mejor, tenía sus cuestiones ahí como, por ejemplo, el sistema de esclavitud y otros, que luego los vamos a también a desarrollar con mayor precisión. Por lo tanto, la libertad es la fuente y condición de la mayoría de los valores morales. Ejemplo de la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento, que te lleva a tener una libertad de expresión. Y ese cúmulo de libertad de expresión que tienen todas las personas te lleva a entender o a tratar de comprender las opiniones para con eso tratar de buscar la verdad. ¿Qué pasa si censuramos todas las opiniones o expresiones que tengan las personas? Nosotros no vamos a tener un debate o un intercambio democrático y eso nos va a excluir de poder encontrar la verdad. Eso es así, o sea, es más pernicioso, es fuertemente pernicioso para una democracia la censura o la autocensura, ¿no? ¿Por qué? Porque nos limita a nosotros escuchar y entender, ya sea idea que compartimos o idea que no compartimos, pero que nos lleva finalmente a este desarrollo moral y a la búsqueda de la verdad, ¿no? De vuelta, la libertad es la fuente y la condición de la mayoría de los valores morales, permitiendo a los individuos perseguir sus propios fines y al hacerlo contribuir al bienestar general. ¿De dónde viene esto? Obviamente también viene respaldado por Adam Smith, pero digamos que yo persigo mi fin y mi fin es eh, defender, digamos, comercialmente a las empresas, ayudo al bienestar general, al bienestar de los emprendedores y de los empresarios. ¿Qué pasa si mi fin es estudiar para ser médico y con eso ayudar a quienes tienen problemas cardíacos? Persiguiendo mi fin, estoy contribuyendo al bienestar general. ¿Qué pasa si yo quiero trabajar en comercio y empiezo a importar medicinas para la diabetes que son fabricadas en Europa? Estoy beneficiando al bienestar general. Y así un cúmulo de etcéteras, digamos. Volvamos a este autor y sí me parece importante hacerlo debatir porque para muchos estratos académicos, su palabra es palabra santa. Y no es tan así, pero sí es importante entenderlo. A ver, Ronald Working puede tener un punto importante dentro de toda su teoría, que es muy extensa, y te dice que sí, que los valores morales. A ver, al igual a la discusión que había entre estos filósofos bueno, este filósofo y el Santo Padre que ha sido Papa, Joseph Ratzinger,
que es este diálogo, este debate que ellos tienen, que es justamente sobre los valores morales, que llegan a la misma conclusión que te dice que las estructuras institucionales de por sí tienen una dificultad que es justamente aquellas cuestiones éticas y morales que son propias de las personas y que aquello que ayuda a que pueda haber un crecimiento de los valores morales, digamos, y que le dé contenido a esas estructuras institucionales, muchas veces parte de aspectos que el Estado no puede dar, como la familia, las tradiciones, la cultura y la religión y que por lo tanto estos aspectos deben llevarse a la esfera, digamos, pública, entendiendo el respeto a los derechos naturales y a una sociedad democrática. Ese es el cimiento, ¿no? Porque podemos decir, puede haber alguna religión por ahí que no crea en los derechos naturales y en el sistema democrático, digamos, en términos generales, entonces ahí hay algo que no es compatible. Sé que es más complejo que eso, pero lo vamos a dejar ahí. Por lo tanto, los valores morales, te dice, digamos, Ronald Dworkin, solo somos responsables si somos libres y actuamos por propia voluntad. Es decir, la libertad y la propia voluntad nos da la responsabilidad. Por lo tanto, la libertad está directa e intrínsecamente relacionada con la responsabilidad. En términos legales, si tú actúas y haces daño a otro, eres responsable. Pero si tú actúas en el pleno uso de tu libertad, eres también responsable de tu propio éxito o tu propio fracaso. La libertad deviene en la responsabilidad. Incluso esto está sustentado en cuestiones teológicas, ¿sí? La salvación. Para los que creen o conocen, digamos, de esta idea teológica y cristiana, digamos, por sobre todo, la persona busca salvar su alma y la persona puede durante toda su vida salvarse o condenarse muchas veces en la misma vida. Eso dependerá de sus acciones que las toma a partir de su libre albedrío, ¿verdad? Las reglas y el norte y la finalidad están ahí para todos. Uno decide. Por eso la libertad está relacionada a la responsabilidad. Por tanto, los derechos individuales deben estar ante todo, porque estos derechos individuales hacen que, digamos, ejerzamos nuestra libertad, pero también en base a ciertas reglas. Por lo tanto, la integridad, que la integridad la entiende Dworkin a partir de la moralidad, los valores morales, es la clave para comprender la práctica legal. El imperio de la ley se define por la actitud y no por territorio, poder o proceso, es decir, esta actitud que está relacionada a la integridad y a los valores morales. ¿Por qué es moralmente correcto que se proteja la vida de las personas? ¿Por qué es moralmente correcto de que yo defienda la libertad de expresión, incluso la defienda, perdón, incluso la defienda, aún así sean opiniones con las cuales yo no comparto? Tiene todo esto un sustento, ¿sí? Tiene un fundamento. Por ejemplo, la libertad de expresión de que si tienes la libertad de pensar, de conciencia, tienes necesariamente la libertad de expresarlo públicamente. El lenguaje es un canal para eso. Esto es algo natural, ¿verdad? Y luego la legislación ha establecido un límite excepcional, porque podemos entender que son muy pocos, son tres, luego los vamos a estudiar derechos absolutos, pero los demás no lo son. Y en este caso, el límite razonable estudiado es bueno, adecuado también a ciertas legislaciones, por ejemplo, para la libertad de expresión son las injurias, las calumnias y las difamaciones, que estos tres tipos penales también tienen su lógica y mientras sean bien aplicados y discernidos pueden funcionar. Pero eso lo vamos a ver. Estamos viendo ahora los principios. Y Hayek, que te dice un poco para desarrollar mejor estas ideas, es que esta igualdad
de las normas generales de derecho y conducta es el único tipo de igualdad que propicia la verdadera libertad. ¿Sí? De vuelta, la igualdad de las normas generales de derecho y conducta es el único tipo de igualdad que propicia la libertad. Mientras más índice tengamos en nuestra sociedad de cumplimiento ante la igualdad ante la ley y más leyes sean elaboradas de esta manera, generales eh, y abstractas, vamos a tener un mayor cumplimiento de igualdad ante la ley. ¿Mm? A ver, en nuestro caso boliviano, no he puesto a propósito las fuentes de estas conclusiones, premisas, como quieran llamarlo, porque hay muchos estudios que señalan aspectos similares en más o menos palabras. Pero ¿qué dicen esto? La debilidad institucional de Bolivia se da también por la escasa capacidad de mantener el Estado de Derecho y el orden. O entre los problemas más grandes de Bolivia están la falta de independencia judicial, la ineficiencia del marco legal, la escasa protección y extensión de los derechos de propiedad y de propiedad intelectual. Cuando la administración estatal de justicia es lenta, insuficiente y corrupta, la población elude recurrir a los tribunales y se toma justicia por su mano. Si ustedes empiezan a revisar estudios, análisis independientes, internos y externos sobre nuestra situación del Estado boliviano, del Estado de Derecho, de la justicia y demás, van a encontrar estas tres premisas en casi todos estos estudios, si no es en todos, con diferentes palabras, más categóricos, un poco menos categóricos, entre líneas. Esto está a la orden del día respecto a nuestro país, ¿sí? Entonces, esto nos tiene que llevar a cuestionarnos y hacer un diagnóstico nuevamente. De acuerdo a todos estos elementos que hemos estado analizando, ¿sí? Ahora, y considerando el caso boliviano, y yo sé que tal vez ustedes tengan mayores criterios y mayor análisis y tal vez lo puedan ver de una perspectiva más amplia o más específica respecto a algún área. ¿Cómo está nuestra justicia? ¿Cómo está nuestro Estado de Derecho? ¿Cuáles son los problemas de nuestro Estado de Derecho? ¿Cómo vemos la igualdad ante la ley en nuestro país? Eh, ¿Qué diagnóstico podríamos hacer al respecto? Respecto también a cosas que se saben y no se dicen. Tal vez esta sea la oportunidad de decirlo. ¿Cómo ven esto? Los escucho.